Salmo número 103, versículo 8. Salmos 103, 8. El Salmo 103 es un pasaje muy hermoso que conocemos muchos de nosotros, o la mayoría, pero voy a enfocarme, en el versículo 8 únicamente, que posteriormente a la lectura de este versículo vamos a orar que el Señor nos dirija en esta ocasión. Salmo 103, 8. La palabra de Dios dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Leámoslo juntos, hermanos, con respeto ahí en sus lugares. Dice todos juntos: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Padre Celestial, gracias por darnos tu palabra. Gracias por darnos la gracia divina, la cual nos ha alcanzado y en su momento y en su tiempo, en la línea, Señor, del tiempo de nuestra vida. Has tenido a bien alcanzarnos en tu gracia. Habías estado buscándonos para manifestar tu gracia y tu misericordia y nos encontraste. Padre, gracias porque podemos alabarte, podemos glorificarte, porque somos parte del pueblo de Dios y pertenecemos, somos súbditos del reino de Jesucristo. Padre, gracias por habernos hecho tus discípulos, oh Señor. Y ahora tenemos tu palabra y tenemos la disposición y tenemos el ánimo y tenemos el deseo y tenemos los medios espirituales para poder crecer y aumentar y abundar en nuestra vida espiritual. Y yo te pido, amado Señor, que el hecho de venir esta noche a cantar, a expresar gratitudes al Señor, pero también a exponernos a tu preciosa palabra, específicamente poder aprender un poquito de la persona divina de nuestro Dios a través de los atributos divinos. Te ruego que esto nos ayude a tener una mayor conciencia de quién es Dios, pero mayor conciencia a quién pertenecemos. Ayúdanos, Señor, a tener el conocimiento limitado, obviamente, porque como humanos tenemos una mente corta y finita y no podemos, evidentemente, poder estudiar tu persona porque eres santo, eres inmenso, eres grande. Pero lo poco que tenemos, Señor, en tu palabra es suficiente para tener el conocimiento necesario para vivir con temor de Dios en nuestra vida. Danos tu presencia en esta tarde y tu ayuda para poder comprender el tema de hoy, en el nombre de Cristo. Amén. La misericordia de Dios, hermanos, es una perfección característica de Dios. La misericordia, a comparación con algunos otros atributos de los que ya hemos meditado, gracias a esta perfección divina es que estamos aquí. El profeta Jeremías en Lamentaciones capítulo 3, versículo 21 y 22, o 22 y 23, no recuerdo bien, es uno de estos, dos de estos versículos. Dice que no hemos sido consumidos porque la misericordia de Dios ha sido derramada para con nosotros. Porque dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, grande es tu fidelidad, nuevas son cada mañana. Gracias a Dios, amados hermanos, por su misericordia. La misericordia divina, hermanos, no es un atributo exclusivamente de la divinidad, pero sí es un atributo inherente a la naturaleza divina. Pero también la misericordia es un atributo que podemos llamarle uno de los atributos llamados también transferibles, es decir, que es una virtud perteneciente a Dios, pero que en alguna medida Dios la ha transferido, la ha comunicado al ser humano para poder ejercerla con otras personas. La palabra de Dios dice: juicio sin misericordia se hará con aquel que sea inmisericordia. Es decir, Dios es misericordioso con nosotros, por lo tanto tenemos que mostrar misericordia para con otros. Y si hemos recibido la misericordia de Dios y no somos misericordiosos con otros, entonces Dios ya no será misericordioso con nosotros. Entonces Dios transfiere, Dios comunica en alguna medida y en algún nivel esta perfección. Y en nosotros no es una perfección, en Dios sí, porque Dios es perfecto. Pero en nosotros, hermanos, debe ser una actitud del alma, del corazón, para poderla ejercer día tras día con terceras personas.
Este atributo, esta perfección divina es lo que nos enseña a nosotros, hermanos, y nos capacita para poder ser compasivos hacia otras personas. El hecho, hermanos, de que tenemos que aprender a aplicar este atributo de Dios a nuestras vidas. No solamente somos nosotros el objeto o el blanco directo de la misericordiosa mano de Dios, sino que encontramos en la palabra de Dios, sobre todo en alguna parábola, la parábola del buen samaritano, podemos ejemplificarla como una grande ilustración de ello. Cuando terminó el Señor Jesucristo de enseñar la parábola, dicha parábola, le preguntó a aquel hombre: ¿quién te parece que fue el prójimo de aquel? Dice, pues el que usó de misericordia. Y la respuesta del Señor fue: bueno, entonces ve y haz tú lo mismo. ¿Qué le estaba diciendo? Ve y muestra misericordia para con otra persona. De manera tal, hermanos, que la omnipotencia, la presciencia, la omnisciencia, la eternidad, el amor de Dios son atributos que le competen y le pertenecen únicamente al Señor. Pero la misericordia, hermanos, es algo que Dios quiere que nosotros lo desarrollemos también en nuestra propia vida. ¿Qué es la misericordia de Dios? Bueno, si tratamos de definir el término, por usar un término netamente humano, la misericordia de Dios, hermanos y muchachos, es la cualidad que describe la disposición y la acción de Dios en relación con el pecador, y no solamente con el pecador, sino con aquel que sufre, deteniendo la penalidad merecida, que bien la tiene ese pecador, o aliviando la angustia del que sufre. No solamente la misericordia de Dios, hermanos, tiene que ver con que Dios detiene el castigo merecido por el pecado que nosotros representamos, tenemos y practicamos, sino que la misericordia de Dios tiene que ver también y tiene mucha relación, no solamente de que Dios detenga la penalidad o el castigo por el pecado, sino que Dios, en relación con el hombre que sufre, le alivia su angustia. Dios es misericordioso con nosotros. Cuando decimos que Dios ha mostrado su misericordia con nosotros, estamos diciendo: Dios mostró su misericordia al no darme el castigo por el cual mi pecado merece. La Biblia dice: el alma que pecare, esa debe de morir. Muerte en la Biblia, hermanos, sencillamente significa separación espiritual. El alma que estará separada toda la eternidad de Dios, porque el alma, la consecuencia del pecado, el resultado del pecado, la paga del pecado es la muerte. Pero nuestras iniquidades, dijo el profeta Isaías en el capítulo 59, versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división. Nuestros pecados han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar el rostro de Dios para no oírnos. El pecado divide, el pecado separa. Pero la misericordia de Dios viene y dice: ok, tú eres un pecador, tu pecado te está llevando al infierno, porque así demanda la justicia divina. El pecado va en contra de la santidad de Dios, y el alma que peque debe de separarse de Dios, será aniquilada. Pero la misericordia de Dios dice: yo le amo, y yo envié a mi Hijo Jesucristo a morir por él, y él ya creyó, y mi misericordia, dice Dios, le va a salvar. Entonces la misericordia de Dios hace que Dios ya no nos dé la pena o la consecuencia que nuestro pecado merece. Amén, hermano. ¿Quién murió por nosotros? Señor Jesucristo. Una muestra de la misericordia de Dios. Amén. ¿Por qué estamos aquí? Por la misericordia de Dios. Porque Dios nos ha socorrido, Dios nos ha alcanzado, pero también Dios nos ha librado, nos ha sustentado, nos ha consolado cuando lo hemos necesitado, el consuelo divino. Así que la misericordia de Dios, repito, hermanos, es la cualidad que describe la disposición, y no solamente la disposición de parte de Dios, sino que la acción, Dios actúa en relación con el pecador y con el que sufre. En relación con el pecador, le detiene su castigo por el pecado, y en relación con el que sufre, le alivia de su angustia. Todos nosotros aquí ya hemos sido salvos por la misericordia de Dios. Amén, hermano. Dios nos ha liberado de la consecuencia del pecado. Ya no vamos rumbo al infierno. ¿Por qué? Porque Dios nos ha socorrido, nos ha alcanzado. Algún día nosotros nos dimos cuenta que necesitábamos
como lo miramos en la parábola de la mañana, que nosotros necesitábamos corregir nuestra vida, corregir el rumbo eterno de nuestra alma, porque sin Cristo íbamos rumbo al infierno. Pero nos arrepentimos reconociendo nuestra condición, nuestro estado pecaminoso, la depravación que el pecado produce en el ser humano, y nos dimos cuenta de ese estado pecaminoso de manera tal que nos arrepentimos del pecado que practicábamos o que por naturaleza estábamos propensos a practicar y no queríamos la condenación, así que decidimos entregar a Cristo nuestra vida. Y enos aquí. Y estamos aquí, gloria al Señor. Gracias a Dios por su misericordia. Y una vez siendo salvos, hermanos, ¿no es cierto que Dios manifiesta su misericordia en situaciones específicas? Y no solamente en situaciones específicas, sino que día tras día, todos los días, Dios manifiesta. Hay un versículo, hay un salmo, no lo recuerdo ahorita, no lo tengo anotado aquí. Se me viene a la mente, pero hay un salmo donde dice que Dios nos hace oír su misericordia todas las mañanas. ¿No has leído ese salmo, ese versículo? Dios nos hace oír su misericordia. Se me viene a la mente cuando estamos dormidos y en la mañana, quizás antes de que amanezca, abrimos los ojos y lo primero que escuchamos, hermanos, ¿qué es? Pensé que iba a decir el ronquido del que está al lado. Esa no es la misericordia de Dios, ¿verdad? Suena como pajarito, ¿eh? Cuando es el ronquido de la esposa, sí es un pajarito, un jilguerito, ¿verdad? Pero es un fuerte león, ¿verdad? Sí, escucha uno el canto de las aves, ¿no es cierto, hermano? La misericordia de Dios. Jeremías, el profeta, nos recuerda y nos dice que cada mañana las misericordias de Dios se van renovando. Se renueva la misericordia. Alguien dijo que la misericordia de Dios para con nosotros hoy fue más abundante que lo que mostró ayer misericordia. Y el día de mañana, si Dios nos permite la vida, la misericordia de Dios será mucho mejor y más abundante que lo que hoy manifestó para con nosotros. Todas las mañanas despertamos y escuchamos la misericordia de Dios. Escuchamos nuestro respiro. Escuchamos el canto de las aves, escuchamos el jilguiro, el silbido de las aves, lo que Dios ha, en sentido literal, ¿verdad? La hermana ya la agarró por el otro lado. Escuchamos la misericordia de Dios. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Es también la misericordia de Dios. Exactamente, la misericordia de Dios, ¿verdad? El asunto es cuando no hacen escándalo, ¿verdad? Dicen lo que está pasando. Y abre un ojo a ver si está respirando. Dice sí. Bueno. La pura misericordia de Dios. Alguien describió, hermanos, la misericordia divina como la acción de no darle al hombre lo que merece. Contrario a la gracia de Dios, la gracia de Dios es ofrecerle, Dios ofrece al ser humano lo que no merece. La gracia de Dios es, Dios nos da lo que no merecemos. ¿Qué no merecemos? La salvación. Somos pecadores, pero Dios nos la da por su gracia, porque por gracia sois salvos. La gracia hace que Dios nos dé lo que no merezcamos, la salvación, y la misericordia hace que recibamos lo que no recibamos lo que merecemos. ¿Se entiende la diferencia? Gracia y misericordia van tomados de la mano. Así que gracia, hermanos, podemos decir que es la acción de no recibir, de no darle al hombre de parte de Dios lo que merece. Nuestro pecado, nuestra naturaleza, hermanos, merece la condenación, la separación de Dios. Gracias a Adán y a Eva que decidieron desobedecer a Dios, nuestra naturaleza pecaminosa nos va hundiendo más y más en la pecaminosidad. Y Dios nos dice, yo no quiero que nadie perezca. Dice la Escritura en un salmo que Dios miró a los hijos de los hombres para mirar si había algún entendido, y todo lo que miró, dice la Biblia, es que todos, no hay justo ni aun uno, todos son pecadores, dijo Dios. Entonces Dios expresa su misericordia, manifiesta su misericordia para con nosotros al no darnos, al detener el castigo y la consecuencia que nuestra vida y nuestra condición pecaminosa merece, porque Cristo murió por nosotros. Así que la misericordia de Dios, hermanos, la misericordia de Dios perdona el pecado, no lo protege. Gracias a Dios por su misericordia, porque ha sido por su misericordia que hemos recibido el perdón
de nuestras culpas, las pasadas, las presentes en confesión y aquello que vamos a cometer, que no queremos pecar contra Dios, pero somos por naturaleza pecadores. Podemos decir entonces, amados hermanos, que la misericordia divina o la misericordia de Dios está conectada con aquellos que están en angustia, también están conectadas con aquellos que se encuentran en angustia o en miseria, y ya sean estas causadas, las angustias o los problemas o el descontento en la vida, ya sea que sean causados por el pecado o por el sufrimiento, Dios manifiesta su misericordia. Es decir, la misericordia de Dios, hermanos, no solamente tiene que ver con la salvación del hombre, sino tiene que ver con la manera en que Dios nos consuela, en que Dios nos libra, en que Dios nos protege, en que Dios nos guarda, en que Dios nos sana, en que Dios nos escucha nuestras oraciones. Dios es bueno. La providencia de Dios, hermanos, tiene que ver con la misericordia de Dios. La bondad de Dios tiene que ver con su misericordia. El amor de Dios está muy ligado a la misericordia divina. Muchos atributos, por no decir todos los atributos, están sumamente ligados en conexión con la misericordiosa mano de Dios. Así que la misericordia en relación con Dios, hermanos, es la base del perdón divino. Es su amor fiel y su amor inconmovible. Para habernos salvado, hermanos, Dios tuvo que mostrarnos su misericordia. Amén. Es la base del perdón. Misericordia podemos utilizarla como un sinónimo de compasión, no de lástima, de compasión. Porque la misericordia, hermanos, es una acción, no solamente es algo interior. Es decir, la misericordia no es que Dios exhiba una emoción, sino que la misericordia es lo que lleva a cabo una acción de parte de Dios. Lástima es una, voy a decirlo así, para no entrar en Honduras, lástima, hermanos, es una emoción. La decir, bueno, miren, pobrecito, ¿verdad? Lo pusieron una buena paliza a esta gente, a este hombre. Pasó, ¿se acuerdan en la parábola del buen samaritano? Pasó el sacerdote, ¿y qué hizo el sacerdote? ¿Sintió qué? Fue lástima nada más. Porque la lástima no mueve a alguien a hacer algo. La lástima es un lamento por el pesar de otra, por la angustia de otra persona. Lo miró, híjole, pobre hombre, ojalá que alguien le ayude, dijo. Lástima. Y se fue. Pasó el levita y volvió a tener lástima, a sentir lástima por esa persona. Pero vino el samaritano, perdón, y fue movido a, dice la Biblia, a misericordia. La misericordia es prácticamente la compasión. La compasión es, voy a decirlo así, es no solamente sentir lástima, sino ser compungido por el mal de otro, pero tomar una acción a favor. Esa es la compasión. Y la misericordia es algo muy parecido a la compasión. La misericordia de Dios, hermanos, no es que Él exhiba una emoción, sino que la misericordia hace que Dios lleve a cabo una acción. Dios dijo, todos son pecadores, pobrecitos, se van a condenar porque se salieron del plan que yo tenía. Dios no pensó eso nada más. Dios dijo, pobres, van al infierno, pero yo tengo un plan para salvarlos. Y fue movido a misericordia. Y envió a su Hijo Jesucristo por nosotros y presentó un plan de la redención, que Él y la bendita Trinidad, habían Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, habían planeado desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad pasada. Así que la misericordia de Dios, hermanos, no es algo que nace en su interior de Dios por los méritos de su pueblo o de nosotros, sino que Dios manifiesta misericordia como un don perpetuo. Nosotros no somos nadie, hermanos, para que Dios muestre misericordia para con nosotros, ¿verdad que no? No, así que la misericordia de Dios no es una emoción que lo mueve. Ay, mira, se han portado bien, voy a ser bueno con ellos. No, la misericordia no obedece a los méritos de nadie, porque no tenemos mérito alguno, hermanos. Más bien la misericordia de Dios es un don divino que emana del corazón de Dios por amor a nosotros.
Ahora vamos a ver algunos pasajes bíblicos, hermanos, que nos habla la Escritura acerca de la misericordia de Dios. Ya definimos el atributo, si podemos llamarle definición. Vamos a ver ahora la descripción del atributo. Número 1, la misericordia de Dios, hermanos, perdona al pecador arrepentido. La misericordia divina produce perdón en aquel pecador que se arrepiente. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 13. Primera a Timoteo 1:13, las palabras siguientes es lo que expresa el apóstol Pablo cuando le escribió al hermano Timoteo. Primera a Timoteo 1:13, la Biblia dice, estoy en segunda. Primera Timoteo 1:13, dice Pablo, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido ¿a qué? A misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Cuando yo perseguía a la iglesia, dice Pablo, yo era un hombre yo blasfemaba del evangelio, yo blasfemaba del Salvador, yo blasfemaba de Jesucristo, yo blasfemaba del cristianismo, yo perseguía a los discípulos del Señor, a los hermanos, y yo era injuriador, era provocativo, pero Dios mostró su misericordia para conmigo. Fui recibido a misericordia. Por eso les decía, hermano, la misericordia es la base del perdón de Dios. Así que Pablo, hermanos, fue perdonado cuando él se arrepintió de su vida anterior. Era ignorante, a pesar de haber tenido una cultura y cierta educación y cierto nivel escolástico y cultural y educativo. Era un hombre ignorante de las Escrituras. Conocía el evangelio, pero no se había apropiado de él. Vivía en ignorancia. Dice Dios, fui movido a misericordia y porque Dios me perdonó, porque yo injuriaba a los hermanos, yo vivía en ignorancia y en incredulidad. Pero fui motivo de la misericordia de Dios y Dios me perdonó. Así que la misericordia de Dios, hermanos, perdona al pecador arrepentido. Éxodo 34:7 nos da también la idea, Éxodo 34:7, de lo que estoy manifestando en este punto. Éxodo capítulo 34. Versículo 7, Éxodo 34:7. Dice la palabra del Señor, Éxodo 34:7, dice que guarda misericordia a millares. Esto lo está expresando Moisés cuando Dios le dijo a Moisés, mira Moisés, ve y búscate otras tablas, haz unas tablas de piedra como las primeras que subiste ahí al monte Sinaí y que destruiste. Y te voy a volver a dar las leyes. Así que búscate unas piedras, alízalas y prepáralas porque voy a escribir con mi dedo los mandamientos que quiero que le des al pueblo. Así que le dio ordenanzas. Y una vez que estaba en el monte, ¿verdad? Dios se le presentó a Moisés y Moisés comenzó a expresar, versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, gritó Moisés, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad. ¿Por qué Dios perdona la iniquidad? Porque es misericordioso. Dice, y que perdona la iniquidad, perdona la rebelión y perdona el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios es misericordioso, Dios muestra su misericordia a los millares, a los miles de personas, los perdona de iniquidad, de su rebelión y de su pecado. Así que la misericordia divina, hermanos, es lo que nos ha perdonado a nosotros cuando nos arrepentimos. Amén. La misericordia de Dios. Dele gracias a Dios por su misericordia. Porque no estuviéramos aquí, hermano. La misericordia de Dios, hermanos, no solamente perdona al pecador arrepentido, la misericordia divina quita la culpa y la penalidad. Quita la culpa y la penalidad. Proverbios 28:13. Proverbios 28, versículo 13, Proverbios 28, 13, dice en la Biblia, el que encubre sus pecados, ¿qué cosa dice la Biblia? No prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de sus pecados, dice, alcanza misericordia. La Biblia nos dice entonces, hermanos, que la misericordia quita la culpa y la penalidad cuando una persona decide apartarse del pecado. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, amados hermanos, nosotros le dijimos, Señor, dame una nueva vida. ¿No es cierto?
Nosotros le dijimos, Señor, yo no quiero seguir siendo la misma persona de siempre. Sálvame, perdóname, dame una oportunidad para cambiar mi forma de ser, para cambiar mi carácter, para cambiar mi vida. Y Dios nos ha transformado, hermano, ¿no es cierto? ¿Dónde estaríamos ahorita nosotros, hermano? Si Dios no nos hubiera alcanzado en su misericordia, ¿dónde anduviéramos? De seguro aquí no. Aquí no estuviéramos en la iglesia, y mucho menos en el culto de la tarde. Que no todos regresan, ¿verdad? ¿Mande? Quizás algunos ya no viviéramos, ¿verdad? Por la vida tan licenciosa que pudiéramos haber llevado. Todos tenemos preferencias, ¿verdad? Y no me refiero a preferencias en otro sentido, sino tenemos inclinación a ciertas áreas. A algunos les gustan los carros, a otros les gustan, quizás alguien coleccione alguna cosa, quizás a alguien le llame la atención un hobby diferente. Quizás estuviéramos muy adentrados en nuestra profesión, en nuestro oficio, o estuviéramos muy involucrados, o estuviéramos tan engranados, si me permite la expresión tanto coloquial, en otras áreas. Ustedes han visto a personas, por ejemplo, personas ya grandes de edad, ¿verdad? Que andan con su colita de caballo, ¿verdad? Aquí atrás, ¿verdad? Y andan vestidos de rockeros, ¿verdad? Con pantalones ajustados, entubados de aquí abajo, con chamarras, botas, hasta en una Harley Davidson. Como que la infancia les llegó tarde, o la juventud. Ellos viven para eso, o sea, ellos están en su mundo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Hay otros que les encanta la música y saben de música ¿verdad? Y visten como sus cantantes favoritos, aunque ya murieron hace décadas. Todos tenemos cierta inclinación. Muchos de nosotros quizás anduviéramos envueltos en las drogas, no lo sé. A lo mejor, no sé, a lo mejor algunos fuéramos narcos. Imagínese el hermano Benjamín con su carrazo, lentes oscuros. Imagínese. El Chapo González, ¿no? ¿Dónde anduviéramos, hermano? Pero gracias a la misericordia de Dios que ha quitado la culpa de nosotros y la penalidad por el pecado, más el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Nosotros decidimos seguir un camino diferente, hermanos, ¿verdad? Todos tenemos parientes, hermanos, que quizás no se convirtieron y no se han convertido. Y nosotros tomamos un rumbo distinto a ellos. Y no es por jactarnos, pero tenemos una mejor vida, los cristianos. ¿Verdad? Y a veces sabemos y en ocasiones nos damos cuenta de nuestros primos, de nuestros hermanos, de nuestros tíos. Decimos, acércate a Dios, Dios te va a cambiar tu vida, Dios te va a dar tranquilidad. Mira cómo me va a mí, le decimos. Porque decidimos estar cubiertos bajo la misericordia de Dios. La misericordia divina, hermanos, nos salva del peligro también. Gloria al Señor. Salmos número 6, versículo 4. Salmos 6, 4. Estamos hablando de la misericordia de Dios, que no solamente perdona el pecado al pecador arrepentido, sino que la misericordia quita la culpa y la penalidad. También la misericordia divina, hermanos, nos salva de los peligros. Salmos 6, 4. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, dijo el salmista, que fue David el que escribió. Uy, hermano, pues era David. ¿En cuántos peligros estuvo el rey David? Uy, un montón, demasiados. Y David le clamaba al Señor y entre algunas de sus oraciones que escribió, dijo, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma y sálvame por tu misericordia. Así que la misericordia de Dios, hermanos, es suficiente para salvarnos de los peligros. ¿De cuántos, hermanos? ¿De cuántas circunstancias que hasta hemos estado a punto de morir? Dios nos ha librado por su misericordia. Ahora en invierno, ¿verdad? Que estaba la nieve y que los hermanos Rivera venían o iban para allá, ¿verdad? A veces el hermano contaba y la hermana, ay, dice, no se miraba nada en el camino, empezó a nevar y no miraba la línea del medio ni la de al lado. Más miraba una línea para el cielo, ¿no? Decían los hermanos. Dice, y con eso de los camiones y los trailers ahí en la carretera, dice, es peligroso, pero la misericordia de Dios los guardaba y los ha guardado.
Todos aquí hemos viajado en avión, en carro, hermanos, y hemos pasado por situaciones en las cuales solamente Dios sabe, y cada uno de nosotros, ¿verdad? Situaciones que uno puede expresar y dar testimonio y decir, estuvimos a punto de morir. Pero hay situaciones en las cuales, hermanos, nos pasó por aquí, nos pasó de noche la muerte. Solamente Dios supo que nos libró de la muerte y Dios no quiso que nos diéramos cuenta porque a lo mejor del susto nos hubiéramos muerto. ¿Verdad? Y Dios nos ha guardado por su misericordia. La misericordia nos salva del peligro. La misericordia de Dios, hermanos, nos levanta de la enfermedad. Versículo 2. Salmo 6:2. Ten misericordia de mí, oh Jehová, dice, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. ¿En qué confiaba David, hermanos, para ser sano? No confiaba en los médicos, ¿verdad? Quizás había médicos al tanto del rey, pues era el rey. Pero David confiaba primeramente en la misericordia de Dios. Sálvame, dice, ten misericordia de mí, oh Dios, dice, porque estoy enfermo. Sáname. ¿Sabe por qué David le pedía a Dios que lo sanara conforme a su misericordia? Porque ya la misericordia de Dios había sido manifestada previamente. Y David estaba convencido que la misericordia de Dios lo había levantado de la enfermedad. Así que la misericordia divina, hermanos, nos levanta del lecho de nuestras enfermedades. Gloria al Señor, que nos enfermamos, hermanos, y Dios nos levanta. Ay, miramos, ¿verdad? No queremos ir al hospital y de repente, pues algo no nos funciona bien en el cuerpo y tenemos que ir. Gracias a Dios por los medios que Dios nos da, ¿verdad? Gracias a Dios por los médicos, gracias a Dios por los especialistas, gracias a Dios por los cirujanos, gracias a Dios por los que se preparan para atender las circunstancias y las anomalías del cuerpo humano. Gracias a Dios por las enfermeras, gracias a Dios por los hospitales, gracias a Dios por las clínicas, gracias a Dios por su misericordia, porque la misericordia de Dios utiliza todo ello para que nosotros seamos sanos. Ahora, Dios puede sanarnos, hermanos, sin necesidad de los medios humanos. Pero Dios nos ha dado recursos, hay que echar manos de ellos. A veces nos aferramos, no, Dios me va a sanar, sí, Dios nos va a sanar, hermano, pero cuando ya vemos y es evidente la situación crítica, es cierto, Señor, yo confío en tu poder, que tú puedes utilizar a los medios y a los médicos y este tratamiento y esta medicina. Hay personas que dicen, tenía a una hermana en una de las iglesias que estuvimos, y la hermana tenía migraña y la hermana no tomaba nada. Decía, hermana, qué valiente. Ya ve que los hombres somos bien collones, ¿no? Y con cualquier zumbidito, tomamos pastillas y nos aventamos todo el bote. Pero la hermana decía, no, hermano, yo hasta que ya no aguante, entonces voy a tomar una medicina, una pastilla. Le digo, está bien, entre menos químicos nos metamos al cuerpo, mucho mejor, ¿verdad? Y confiar en el Señor. Pero cuando sea necesario, hermanos, sea hermano de esos recursos que Dios nos da. Su misericordia nos levanta de la enfermedad. La misericordia de Dios, hermanos, rescata al objeto. Es decir, déjenme explicar esto. La misericordia de Dios rescata al objeto. A ver cómo lo voy a explicar, se me fue la frase. Nosotros somos objeto de la misericordia de Dios, pues, y Dios nos rescata a nosotros. En Lucas capítulo 10, versículo 33, conocemos este relato. Lucas 10, 33 nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Lucas 10, 33. Nos dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Qué es lo que hizo Dios con nosotros, hermano? Justamente, exactamente lo mismo, fue movido a misericordia, porque vio que éramos impotentes nosotros, incapaces, insuficientes para recibir recibir la salvación, la redención, el perdón de nuestros pecados, la remisión de nuestros pecados. Dice Dios, ¿cómo te vas a salvar tú mismo? No puedes, tú eres el condenado. Y Dios fue movido a misericordia. Así que la misericordia, hermanos, rescata su objeto misericordioso. La misericordia es motivo para adorar a Dios, hermanos, también. Tenemos motivos para acercarnos a Dios, pero tenemos muchos más motivos para alabarle, y es su misericordia sobre nosotros. Salmo 57, 9, por favor. Salmo 57, versículos 9 y 10. Salmo 57, 9 y 10. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia,
y hasta las nubes tu verdad. ¿Qué está diciendo el salmista, hermanos? El salmista estaba diciendo, Señor, te voy a alabar, te voy a cantar, porque hay algo que me motiva. Y es tu misericordia, porque tu misericordia es grande hasta los cielos. Gracias a Dios, hermanos, que podemos cantarle al Señor. Amén. Cada vez que cante, acuérdese de la misericordia de Dios. Dios es bueno conmigo. Dios me ha rescatado, Dios me ha cuidado, Dios me ha suplido, Dios me ha dado, Dios me sana, Dios me cuida. Hermanos, todos hemos andado en situaciones de miedo, ¿verdad? Y más cuando anda un morenito por ahí cerca de nosotros. Que no sabemos. Un día andábamos en el Burger King de acá, ya sé, antes de irnos a Tijuana, hace como 2 años y medio. Habíamos llegado al Burger King, ¿verdad? A comprar unas papitas o algo así. Bueno, a comer más bien. De repente salió la mano y una señora bien valiente. Salió corriendo y los otros se metieron para ahí y nosotros estábamos viendo. Había entrado el morenito con una pistola. Yo no sé si le habían dado las papitas frías o no sé por qué entró con la pistola, ¿verdad? Pero iba lo que iba. Y salió la mano y agarró y lo sacó a patadas. Desde ese entonces creo que lo cierran temprano, el lobby del que está aquí. Dios nos protege, hermano. Dios nos cuida. Todos hemos andado en algún lugar, ¿verdad? Que estamos expuestos. No sabemos qué colonia es, no sabemos dónde andamos exactamente, o vamos de viaje, ¿verdad? Y no sabemos cómo nos va a ir en la cruzada a México, ¿verdad? Con todo eso que se dice y dice, ay, ¿cómo le vamos a hacer? Pero Dios es bueno, Dios es fiel, Dios cuida de los suyos. La misericordia rescata a su objeto. La misericordia es motivo para adorar a Dios. Por todo ello, hermanos, hay que adorar al Señor, cantarle con el corazón. La misericordia de Dios nos coloca, hermanos, en una posición privilegiada. ¿Usted sabía eso? Salmo 31, 21. Salmos 31, versículo 21. Dice la Biblia así. Salmos 31, 21. Dijo el salmista, bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Qué bonito versículo, ¿verdad? Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo. Gloria al Señor, hermanos, que Dios nos da una posición privilegiada. Hace su misericordia de por sí es inmensa, es bendita. Ahora en nosotros, dijo el salmista, la hace maravillosa. Esto yo le he puesto aquí, hermanos, que la misericordia de Dios nos coloca en una posición privilegiada. Dios perfecciona, voy a decirlo de esa manera, su misericordia en cada uno de nosotros. Imagínense si Dios no nos ama. Voy a entrar a la parte final, hermanos, ya. Por la misericordia de Dios estamos reunidos en el templo. Salmos 5:7, por favor, Salmos 5:7. Dice la Biblia, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. ¿Te das cuenta lo que hacía el salmista? Es por la misericordia de Dios que podía ir al templo. Es por la misericordia de Dios que estamos aquí, hermanos. Amén. El Salmo 23:6, lo conocemos. Salmos 23:6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. En la casa de Dios. Es por la misericordia divina, hermanos, que estamos reunidos en el templo. Es por la misericordia divina que no hemos padecido muerte. Salmos 9:13. Salmos 9, versículo 13. Dice la Biblia, ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen, porque tú me levantas de las puertas de la muerte. ¿Qué le está diciendo el salmista a Dios? Dios, tú me has guardado de la misma muerte gracias a tu misericordia. Por la misericordia de Dios podemos alegrarnos. Salmos 13:5. Dice, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Y voy a terminar solamente leyendo también estos versículos. La misericordia de Dios, hermanos, es inagotable, es inmensa. Salmo 36:5, es grande. Salmo 57:10, la misericordia de Dios es continua. Salmo 52:1, la misericordia de Dios es preciosa. Salmo 36:7, la misericordia de Dios es evidente. Salmo 33:5, hay un versículo, Salmo 33:5 dice que la tierra está llena de tu misericordia. La misericordia de Dios es eterna, Salmo 106:1, y la misericordia de Dios es buena, es lo que dice el Salmo 109:21.
Y se espera también, amados hermanos, que el cristiano viva y manifieste misericordia. Hay varios versículos como el Salmo 112:5, Proverbios 3:3, Proverbios 14:31, 19:22, 21:21, Mateo 5:7. Bienaventurados, dice la Escritura en el 5:7 de Mateo, los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Salmo 18:27, Lucas 10:37, cuando le dijo el hombre al Señor, el prójimo fue el que usó de misericordia con él. Bueno, ve y haz tú lo mismo. Todos estos versículos nos hablan de que tenemos que ser misericordiosos también nosotros con otras personas. Si Dios es Padre, hermanos, de toda misericordia, ¿por qué nosotros no seremos misericordiosos con otros? Juicio con misericordia se hará con aquel que sea misericordioso, pero juicio sin misericordia será aquel que sea inmisericordia. Tenemos que aprender a ser misericordiosos como Dios es bueno, bondadoso, misericordioso con nosotros. Nos ha alcanzado y nos ayuda, nos consuela cuando somos afligidos. Dios no se fija en las consecuencias que estamos viviendo, en la aflicción. Dios no dice, a ver, ¿por qué estás afligido? ¿Por qué estás en problemas? Pues son tus propias consecuencias de tus actos. Dios no ve eso. La misericordia de Dios es continua y la misericordia de Dios nos rescata, nos consuela, nos alivia, nos levanta, no importándole por qué estamos en esa condición. Le importa que mejoremos nuestra calidad de vida. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie para terminar. Gracias por su tiempo, gracias por su paciencia. Que el Señor les bendiga. Vamos a terminar con una oración. Cantamos la hermosura de Cristo y terminamos el culto. Y damos un breve repaso y un ensayo breve al himno que comenzamos la semana anterior. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Oremos y terminaremos nuestra reunión esta tarde. Amado Padre, gracias por estar con nosotros. Vamos a despedirnos de este lugar, precioso lugar, de tu presencia. Nunca estaremos despidiéndonos, pues tu presencia es eterna, es real y es permanente con nosotros. Pero te rogamos, oh Dios del cielo, que nos hagas regresar con bien a casa, que nos cuides y nos ayudes también, Señor. Bendigas y prosperes el breve ensayo que tendremos en estos minutos. Gracias por ser bueno, misericordia con nosotros. Ayúdanos, Señor, a expresar compasión a otros y hacer algo por alguien más en imitación a ti. Señor, al despedirnos queremos recordar a nuestros parientes que aún no tienen la salvación, para que de alguna manera les hagas llegar y les des oportunidades para que se arrepientan. Oramos por nuestros parientes que están viviendo en Centroamérica, en Honduras, en México y aquí en Estados Unidos. Oramos por los gobernantes de estos países. Oramos por tus siervos, por los pastores, por los maestros de la Biblia, por los misioneros y evangelistas preparándose y aquellos que ya están en el campo. Oramos por el pueblo escogido de Dios, los judíos, dispersos en todo el planeta, y oramos por la paz también de Jerusalén. Señor, acompáñanos en esta noche a casa, en el ensayo, y danos tu bendición, tu respaldo, tu cuidado, tu provisión en todo lo que tengamos que hacer en esta semana que estamos comenzando. Hemos venido el primer día de la semana al templo, pero queremos rogar tu bendición en todo lo que hagamos. Hay decisiones que tomar, hay viajes que llevar a cabo, hay viajes que hacer para el trabajo, para la escuela, tantas cosas, Padre. Queremos que nos acompañes y nos apruebes o desapruebes lo que tenemos que hacer y lo que no debemos de hacer. Ante ti están nuestras vidas y nuestro futuro y nuestro corazón, Padre. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.